Buenas noches a todos, siendo las 6:09 de la tarde, damos inicio a nuestra sesión del componente técnico de nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos, 9 de octubre del 2025, jueves. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Si me escuchan bien, me pueden dar eso, una manito, gracias, muy amables. Bienvenidos Jorge, Leonardo, Guaquetá, César Rico, Valentina Tinjacá, Christopher Telac, Rubén Córdoba, Darwin Padilla, Angie Caterine, Elian Eduardo, Lady Ortega, Dairon Antonio David, Lina Capote, Lilia Arroyo, Andrés Mauricio Bernal, Diana Carolina Mina y Cristian Hernández. Bueno, recuerden que esta sesión tiene sincronizada la asistencia, por lo tanto, a las personas, a los aprendices que llame en esta sesión, pues no tienen que ir a marcar la asistencia allí en Sayuna revisando la grabación. Bueno, en el momento que nos encontramos, pero en el momento que nos encontramos y que necesitamos avanzar, en el componente técnico es la evidencia A1, la evidencia, perdón, la actividad de aprendizaje AA1 de la guía de aprendizaje número 5, competencia 21, 010 1062. ¿Cuál es esa competencia? Es esta, en la página 10. Entonces nos vamos a centrar que en la ocasión anterior les dije, me pidieron un plazo para entregar el lote de exportación, les envié en el resumen muy detallado el lote de exportación con dos panoramas. Espero que hayan escogido la partida arancelaria correctamente. Al final de la grabación está el número, el código de la partida arancelaria por si la necesitan. Y les expliqué un escenario con dólares y al final de ese resumen que lo encuentran descargable, porque ahora debe ser descargable en la carpeta de sesiones en línea, el último escenario es en euros para una exportación a la Unión Europea. Recuerden que esa evidencia tiene unos componentes muy valiosos para su quehacer. Entonces es bueno que vayan y la revisen al detalle porque me di cuenta que el Incoterm no lo saben escoger. En la sesión anterior me di cuenta de ello. Freddy, bienvenido, qué gusto verte por acá. ¿De qué estamos hablando Hola, esta doctora, noche? buenas noches. Del mapa de procesos, toma de inventarios y del informe de control y seguimiento de un inventario aplicado al proyecto formativo. Miren que cuando la evidencia le dice exactamente si debe aplicarse al proyecto o no. Hay algunas evidencias que la pueden hacer en equipo, como les dije, en grupo, pero son las que no son aplicadas al proyecto. O si las van a aplicar al proyecto, algunos aprendices ya han escogido solo un proyecto y están trabajando en ese proyecto varios aprendices. Ya como ustedes lo escojan. Les mencioné lo de las aclaraciones de la otra evidencia, puesto pues que es importante que revisen la grabación. De verdad, tómense el tiempo de coger el resumen, descargarlo, coger el archivo y ver la grabación para que entiendan cada uno de los componentes de esa evidencia. Esa evidencia es muy importante debido a que, como les digo, es ya comenzar a tomar acción con la exportación. Los ítems de los DFI, de la distribución física internacional, que no estaban dentro de la explicación porque se me quedaron como dos filas allí por fuera, ya están en ese resumen. Entonces, ahí les cuento muy detalladamente cuáles eran esos costos del DFI, porque ustedes no sabían. Inclusive algunos se notó que no habían revisado su material porque no daban cuenta de los costos de FI. Entonces es importante y les hago esa recomendación que lo revisen. Por otro lado, las personas que siguen bloqueadas en evidencias, recuerden que no depende de mí, algunos deben muchas evidencias transversales de anteriores fases y no van a ser desbloqueados.
Y si se quedaron en esta fase, ya vamos en esta actividad, miren, o sea, ya hemos transcurrido todo esto técnico, sin contar lo que ya vieron ayer de inglés, que ya es parte de la guía de aprendizaje número 6, porque recuerden que ustedes adelantaron seguridad y salud pues no adelantaron, vieron en su momento, porque tuvieron el tiempo y la disponibilidad de, tanto ustedes como instructor, vieron seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Entonces ahora eso ya revisamos estas evidencias que faltan y ya ustedes seguimos con la guía de aprendizaje 6 de acuerdo a los cronogramas. Se los digo porque en el plan de mejoramiento se revisó que no podían darse continuidad a eso porque hay varios aprendices en procesos de deserción. Y esos procesos no son de inmediato, pero cuando ya surte la resolución, ya quedan vetados por casi 3 años en cualquier programa del SENA que necesiten. Entonces, se los aclaro porque algunos aprendices van a ver esta grabación posteriormente y es para ellos la claridad. Vamos a centrarnos en el mapa de procesos. Antes de ello, quiero recordarles que acá en nuestra fase 3 estamos con un material de formación, un componente formativo que menciona cada una de las evidencias y ustedes se van a dar cuenta. Aquí que quiero que revisen. Cuando hablamos de este costeo aquí, que eso ya lo vieron ustedes desde hace ya varios meses inclusive, quiero que revisen la síntesis y recuerden que nos subdividían los costos. ¿Recuerdan? Los procesos de actividades, la clasificación de esos costos de acuerdo a si era logística, a los costos propiamente de industriales, que son el costo de producir, a los de la logística inversa, los costos ocultos y los costos de calidad. Y nos decía cómo se manejaban, o sea, qué nos permitía en la organización y qué nos permite presupuestalmente y como una lectura de los estados financieros para la empresa, para saber cómo manejar esa salud financiera de la empresa y bueno, y todo lo que tiene que ver con costos, ¿por qué hacemos tantos énfasis en el costo? Porque de eso depende que ustedes sean mucho mejores logísticos. Les invito a revisarlo porque cuando hablamos de los costos de exportación, que es lo que quiero que revisemos los materiales, o sea, que ustedes vean dónde está el material que se está desarrollando en las evidencias, porque a veces me doy cuenta con los informes de Sayuna que me manda la coordinación y los que yo puedo generar acá. Hay unos más completos que manda la coordinación al hacernos seguimiento, que no están revisando los materiales de formación y los componentes formativos. Sí hacen las actividades didácticas, sí las hacen, pero no desarrollan todo el material. ¿Por qué se los digo? Por acá en planeación yo vuelvo y les repito, yo no cierro los materiales de formación nunca. La instrucción es cerrarlos, pero yo no los cierro porque aquí ustedes tienen, por ejemplo, en la actividad de proyecto 4 están todo el contenido de comercio exterior y en ese contenido, veamos el menú acá a la izquierda, todo el proceso de importación-exportación de lo que hablamos de la evidencia pasada. Los requisitos que ustedes hicieron, una evidencia, un diagrama para exportar y otro para importar. Toda esta estructura arancelaria de los agentes de carga, de aduana, las zonas francas, los tratados de libre comercio, cómo es el transporte internacional, el Incoterm. ¿Por qué? Porque no saben reconocer el Incoterm. Si la evidencia del lote de exportación viene sin Incoterm, automáticamente saca, o sea, me estoy tomando el trabajo de revisarlas porque son muy largas cada una, pero automáticamente les digo, si la hicieron sin Incoterm, les invito a que vean la grabación de la sesión anterior y que escojan el Incoterm que van a aplicar en esa evidencia. No puede venir sin Incoterm ni sin partida arancelaria.
¿Dónde está el material? Vuelvo y se lo repito. Está en la actividad del proyecto 4. Si ustedes se fijan acá en el menú, se los voy a poner un poquito más grande. No tanto, que no, entonces se pierde. Aquí, miren, actividad de proyecto 4 a la izquierda. Material de formación, está costeo, está coordinación, coordinar el flujo de mercancía, está la supervisión de procesos de negocio y está el comercio exterior para la logística. Ahí lo revisa, porque o sea, ustedes siempre tienen que darle continuidad a sus evidencias. Si ustedes no le dan continuidad al material, quedan perdidos, porque miren que esto viene desde la actividad de proyecto 4 y estamos en la actividad de proyecto 5 y acá les está hablando ya del proceso de importación porque el material da continuidad a unos componentes formativos que ustedes tuvieron que haber estudiado y eso ya se vio desde la actividad de proyecto 4. Se los aclaro porque lo he visto, lo he visto. Inclusive al final no iba a quedar en grabación la explicación que se le dio a dos compañeros que hicieron la pregunta al final de la sesión, pero se quedó en grabación porque pues ella se descarga, se sincroniza con Sayuna y yo la mando a un YouTube. Y miren que ahí quedó en grabación por si quieren aclarar dudas del tema. ¿Me comprendieron eso? Si me comprendieron, me pueden dar una manita, una reacción. Si ya la entregaron y necesitan hacer corrección, usted me habla por el chat de Google y yo le hago otro, o sea, yo le doy manualmente otro intento. Y recuerden que tampoco, si no están trabajando en equipo, si en la portada no dice los aprendices que trabajaron en equipo, en grupos de 4 o como lo estén trabajando, y encuentro que las dos evidencias están exactamente igual, tampoco se puede, porque para eso se las desglosé a detalles. Ustedes deben de hacer evidencias de acuerdo a su aprendizaje. Me refiero a que usted, si no hizo en grupo el trabajo con otros compañeros, no puede exportar a Miami. Usted debería de haber exportado a otra parte. Y si exportó a Miami, debe tener otro contenido diferente en la evidencia porque puede haber encontrado una partida arancelaria diferente a la de su compañero. Pudo haber aplicado en dólares y usted haber exportado, o sea, pudo haber aplicado la divisa universal, que es el dólar, y haberla pasado para, no sé, para la usó para convertir a yena a China. Pero deben de verdad ponerle más seriedad al tema en lo relacionado al aprendizaje autónomo. Me refiero a el tiempo de ese aprendizaje autónomo que deben de estar ¿en qué? En Sayuna. Ahora bien, vamos a ver las evidencias que tenemos que explicar hoy. ¿Por qué explicar hoy? Porque si no se las explico hoy, ¿cómo van a tener tiempo para hacerlas? Se supone que el mapa de procesos quedamos en la anterior sesión, que lo entregan hasta el domingo. ¿Qué dice el mapa de procesos? ¿Y dónde está el material y qué hay que hacer? Vamos a hacerlo rápidamente, como les digo, hasta las 6:45. Esta actividad de aprendizaje es la relacionada con la competencia. Vamos a buscar la competencia, control F, pegamos la competencia y nos vamos a buscarla. Aquí yo no la busco, obviamente que en la página 10, porque ahí está, y acá en la competencia. ¿En qué se centra esa competencia? Es una competencia técnica de controlar los inventarios según indicadores y métodos, pero se subdivide en sus resultados de aprendizaje que están acá debajo al inicio de la guía. Y en este caso estamos hablando de los resultados, son dos evidencias, son dos resultados de aprendizaje, están al principio de la página 2 de la guía de aprendizaje 5. La 2101062-03, mantener los niveles de inventario de acuerdo con las políticas de la empresa. Como usted necesita saber y demostrar que sabe mantener esos niveles de inventario, le han pedido hacer una evidencia. Vamos a ver detalladamente de qué se trata, pero de acuerdo con las políticas de la empresa.
Mire que es de acuerdo a esas políticas institucionales. Y en el segundo RAP, en el segundo resultado de aprendizaje, pero que es el 04, o sea, aquí en la guía 5 es el dos resultados de aprendizaje. Verificar el inventario de acuerdo con el nivel de servicio de rotación. Usted ya sabe mantener esos niveles de inventario según esas políticas empresariales o las políticas organizacionales con las que se adaptan a esa organización en la que usted está revisando la evidencia o en forma genérica. Ya vamos a ver, para que eso no quede ahí como volando, sino que sea exacto. Entonces, ya como usted lo sabe mantener, ahora va a verificar ese inventario, pero de acuerdo de acuerdo a ese nivel de servicio y sobre todo la rotación. Para ello, vamos a ir a la página 10 todos allá en sus computadores. Pueden hacerlo en sus Android y en sus dispositivos móviles, pueden abrir la guía número 10, la página número 10, perdón, aquí. Entonces nos dice que esa actividad de aprendizaje, esa AA1, es controlar los niveles de inventario de acuerdo con las políticas establecidas. O sea, que todo esas dos evidencias, mejor dicho, que cumple con esos dos resultados de aprendizaje, se hace para controlar los niveles de inventario, de acuerdo a esas políticas establecidas. Nos dice que la AA, la actividad de aprendizaje, dice que con esta actividad de aprendizaje, mejor dicho, se comprenderá, se entiende una correcta gestión de los inventarios. Y esa correcta gestión permite contar con las existencias requeridas en el momento justo, disminuyendo las pérdidas por escasez. Tenemos que comprender que la rotación nos ayuda a mantener lo que llamamos en inglés use on time, que es justo a tiempo. Entonces, si usted también tiene mucho bodegaje, está incurriendo en costos de bodegaje. Entonces, cuando hablamos del concepto justo a tiempo, estamos hablando de las existencias requeridas en el momento. Hoy en día, con todos los sistemas de información que existen y todas las TICs que nos ayudan y las aplicaciones, nosotros podemos tener todo esa existencia de producto, de mercancías, justo a tiempo, disminuyendo también pérdidas por escasez. Si usted no tiene también el producto, pues también tiene pérdidas allí por escasez. Eso hace que la compañía somos con ánimo de lucro, deje de captar recursos que necesitamos para el buen funcionamiento y para que nos paguen más. Además, una buena planificación permite conocer cuántas unidades y en qué momento se deben reabastecer o producir o también permite, cuando son perecederos, evitar vencimientos. Para ello, ahí mismo lo dice, mire que es que la guía siempre es muy clara y en qué momento se deben reabastecer o producir, qué productos son los que tienen mayor rotación y pronosticar cambios en los precios de insumos o materias primas, logrando optimizar los recursos. Siempre costos, recursos, optimización de recursos, gestión de toda la cadena de abastecimiento, toda la cadena de suministro ya más que cobija la logística, recuérdenlo. Y aquí ya se desprenden las dos evidencias de qué es lo que les quiero explicar como tal. Entonces, nos dice, para la evidencia elabore un mapa de procesos donde se visualice el flujo de mercancía requerido para el proceso misional de una empresa. No dice que la del proyecto formativo, o sea que esa es la que creo que pueden hacer en equipo. Vamos a verla. ¿Qué es lo importante? Que usted visualice ese flujo de mercancía. Usted requiere para ese, ¿cuál es el proceso misional? El ánimo de lucro. ¿Por medio de qué? De los productos o híbridos, productos, servicios que usted necesite. ¿Cuál es siempre lo primero que usted vio de competencias es atención y servicio al cliente? Si usted no atiende bien a sus clientes en la empresa, pues no va a tener clientes y ya, cierre y váyase. Y para ello tiene que tener un flujo correcto, ese flujo de mercancía requerido, ¿cierto?
Dice que también identifique todas las actividades que en conjunto se deben hacer para cumplir el resultado previsto. Como ustedes son logísticos, pero de procesos, usted debe aquí ponerle mucha lupa a esta evidencia, porque ahí, si usted se toma el trabajo y la hace bien hechecita, creo que va a obtener muy buen conocimiento macro de lo que usted debe hacer en cualquier empresa, porque allí va a identificar esas actividades en un macro, en conjunto, que se deben hacer, nos dice la guía para cumplir el resultado previsto. Entonces, el objetivo esta noche de estas evidencias es aplicar los conceptos de control de inventarios. Si usted se da cuenta, por eso la actividad de aprendizaje lo dice, control de inventarios y ese mapeo de procesos. A que a una empresa puede escoger la empresa. Aquí no es camisa de fuerza que tenga que ser el proyecto formativo. O la que usted esté levantando holísticamente hablando si está haciendo todo para una empresa que usted quiera formar en algún momento. Idealmente, pues aquella que usted desarrolla en el proyecto formativo, en el mapeo de procesos, toma de inventarios. Por allá ahí lo que vamos a enfocar es ese flujo de mercancías y esas actividades asociadas a esa toma de inventarios dentro de una organización. Mire que no, le está hablando del flujo de mercancías, pero le está diciendo o yo le estoy diciendo claramente, esta evidencia requiere elaborar el mapa de procesos, pero enfocado en el flujo de mercancía y las actividades asociadas al proceso de toma de inventarios dentro de esa organización. En resumen, ahí no lo dice tal cual, pero eso es lo que quiere la evidencia. Para ello vamos a tener claro unas definiciones. Esas definiciones muy detalladas se las voy a dar para que posteriormente veamos estos paso a paso. Colóqueme pues bien, cuidado. ¿Dónde están esas definiciones? Dentro de su material de formación de la fase 3 ejecución, actividad de proyecto 5. Entonces usted puede volver a revisar todo el contenido de coordinar el flujo, que lo tiene acá, va al ver contenido y se va al menú acá a la izquierda y allá está absolutamente todo lo que necesita saber. Y también revisa, obviamente aquí, el tema de inventario. Ustedes tienen unos contenidos que no los tiene ninguna universidad, chicos, aprovechenlos, que es aquí la elaboración de inventarios. Entonces ustedes le dan clic y se colocan bien juiciosos a estudiar, le dan clic en el menú, se van por todo el contenido, miren que elaboración, mire que les estoy diciendo que que deben saber para poder desarrollar la evidencia. Si se van a la síntesis, de una encuentran qué significa elaborar esos inventarios, en qué se enfoca, en qué se implementa, cómo se implementa. Se enfocan en el control de inventarios. Usted debe tener la capacidad como logístico de poder controlar los inventarios. ¿Y cómo debe ser? Oportunos, constantes, representativos, el cual mantiene que las existencias requeridas para el desarrollo de la operación, ya que existen fluctuaciones de la demanda y en los tiempos de reposición. En vacaciones en diciembre usted se puede ir de para atrás y revisar las sesiones en línea. Todas están encadenadas, o sea, son un engranaje, una tras otra. Y usted se va a dar cuenta que para saber esto tuvo que revisar los pronósticos de demanda. Miren lo importante que son los pronósticos de demanda. La capacidad que usted tenga de identificar las necesidades, de relacionar lo que pide marketing comercialmente, lo que hace el marketing para que comercialmente se vendan las unidades, pero que usted pueda predecir esa demanda para poder mandar a hacer esas unidades a producir y pueda identificar fluctuaciones de la demanda. O sea, el inventario se conecta, la disponibilidad del flujo de mercancía se conecta con la demanda.
porque nosotros vendemos. No venden ustedes los logísticos, pero sí tienen que tener la capacidad y la habilidad de identificar para tener una existencia requerida suficiente para el flujo de operación, para la operación logística, para ir a distribuir posteriormente. ¿Por qué? Porque los tiempos de reposición y de mandar a hacer producción son largos. Si usted no tiene disponibilidad, entonces, ¿qué le dice la guía? La escasez. La escasez del producto lleva a pérdidas. Todo lo tiene que interrelacionar si usted va a ser un real gerente logístico. Si va a ser un operativo de cualquier empresa, no lo tiene que aprender. Y si va a ser uno operativo, no tiene ni que terminar la tecnología, tiene que centrarse en un proceso nomás. No va a ser ingeniero de procesos, no va a ser ingeniero de calidad, o sea, no va a ser ingeniero industrial, va a ser un operativo. O sea, si no lo ha hecho ya a estas alturas de su carrera, porque esto es su carrera profesional, hágalo desde ya. Yo sé que ustedes lo hacen porque las evidencias son muy valoradas para mí. Y de ahí, mire que él mismo se lo va llevando, por eso es una síntesis. El control de inventarios debe ser oportuno, constante y representativo. Analizan qué variables que afectan su operación, como lo son sus entradas. ¿Qué analizamos? Esas variables que afectan su operación, como lo son sus entradas y salidas y los procesos que pueden presentar múltiples desviaciones. Chicos, aprendices míos, yo lo que quiero transmitirles esta noche es que ustedes ya son muy integrales y ustedes son la esencia de cualquier compañía, porque la cadena de suministro, como lo hemos visto en videos y en las explicaciones que les he dado, cobija la logística. Y aquí, aunque el inventario sea como un cliché, ¿cierto? Que siempre se repite, lo que quiero que comprendan hoy es que ese inventario es la base para el suministro de, de esa distribución. Si no se tiene un correcto manejo de inventario, va a fallar toda la operación. ¿Depende de qué? Aquí en lo que es que el cual mantiene, o sea, el control de inventarios que mantiene y depende de qué. Nos dice, los activos de la empresa en gran parte están representados por los inventarios. Es uno de los activos más importantes. Cuando ustedes revisen un estado financiero se van a dar cuenta. Mantener, manejar y controlar los inventarios requieren una gran inversión en las organizaciones. ¿Por qué? Por el bodegaje. Porque si usted no es un buen logístico y no mantiene bien el control de inventarios, usted tiene excesos de costos en bodegajes, de esas unidades en ventas y entonces se le quedó más inventario. O sea, por donde usted mire va a depender de muchas fluctuaciones, muchas desviaciones, como se dice, múltiples desviaciones. Mantener y manejar los inventarios requieren de gran inversión. Es decir, que usted va a tener que disponer de muchos recursos y esa disposición de recursos cuesta. Nos dice que los inventarios impactan directamente los estados financieros de la empresa por eso. ¿De qué más depende? Mire que acá nos dice de la implementa. Si usted elabora, la elaboración de los inventarios implementa qué estrategias que les permite ser más competitivos y marcar diferencia frente a sus rivales para hacer rentable su negocio. Mercado Libre tiene múltiples proveedores, digámoslo así, aliados, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes miran el caso de un e-commerce, pero que hace que sea eficiente la entrega a tiempo y a satisfacción del bien que el cliente idealizó visualmente, en video y en audio muchas veces, de mirar las características del producto. ¿Qué hace competitivo un e-commerce, por ejemplo? Si vamos a poner un e-commerce, la entrega puntual a tiempo y que llene la calidad y las expectativas del cliente en caracterización del producto. Aquí que nos dice que al implementar esa correcta elaboración de inventarios, esas estrategias que les permite ser más competitivos para marcar la diferencia frente a rivales, porque nosotros
tenemos que hacer, no ustedes, pero las organizaciones hacen base marketing, porque sus rivales son su competencia. Y depende de lo que esté haciendo esa tendencia, es que yo también soy competitivo. Y yo tengo que estar mirando los ojos en todas partes. Mire todo lo que tiene, mire toda la ciencia que tiene su quehacer en la organización, que permite contar con información precisa de las existencias disponibles en bodega, la cantidad de producto que está pendiente por llegar o en tránsito. Recuerden que en el lote de exportaciones también hablamos de costos de tránsito cuando es también de exportación. Listo. Allí van a revisar eso. ¿Para qué? Para tener un correcto desarrollo de esta evidencia. ¿Qué definiciones en el en el mapeo de procesos que tenemos que hacer? Recuerden que el mapa de procesos es una representación gráfica de la estructura y las interacciones, no solo la estructura de los procesos, sino de las interacciones de esos procesos de esa organización, la que usted vaya a utilizar. ¿Se utiliza para qué ese mapa de procesos o ese mapeo de procesos que usted lo va a reflejar representativamente en un mapa de procesos? Cuando se hace mapeo de procesos, ¿cuál es la representación? El mapa de procesos. Y pues se utiliza para visualizar cómo se relacionan los procesos de dirección y estratégicos misionales. O sea, dirección estratégicos, porque usted va a ser gerente de procesos logísticos, misionales, que son los clave, los procesos clave, y los de soporte apoyo. O sea, usted recuerde que en la evidencia de perfiles, usted tuvo que revisar un plan estratégico de la organización y lo llevó a un proyecto que necesitaba unos recursos de talento humano que perfiló, ¿cierto? Allá lo hizo bien hechecito. Recuerdo muy bien cuando les califiqué. Ahorita aquí, ¿usted qué va a hacer? Mire que le estoy diciendo, proceso, se relaciona con los procesos de dirección estratégicos, que son digamos que son los que le crean la estrategia del negocio, porque usted está aquí trabajando porque es ánimo de lucro. Los misionales, que son los claves, y los de soporte apoyo, porque sin soporte apoyo, por ejemplo, ¿cómo va a tener logística inversa? ¿Para lograr qué? La misión de la empresa. Todo se hace para lograr esa plataforma estratégica, esa misión, esa visión, esos valores corporativos para lograr, si usted como principio tiene la satisfacción del por lo menos el 90% de cada uno de sus clientes que lo contactan por los diferentes canales, usted debe hacer cumplir ese principio, ese valor, esa promesa de valor. Tener el 90% satisfechos a sus clientes es una meta alta. Entonces, ¿para qué hace este mapeo de procesos y para qué se utiliza? Para visualizar cómo se relacionan esos procesos de dirección estratégicos, misionales o llamados clave y de soporte apoyo para lograr la misión de la empresa y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Ahí ya va la definición de mapa de procesos con relación a lo que estamos tratando en la evidencia. ¿Cuáles son esos procesos de dirección estratégicos? Son los que definen el rumbo y las políticas de la empresa. Un ejemplo para que me entiendan ese concepto. Planificación estratégica, gestión de la calidad, porque recuerden que si usted no tiene calidad, ¿cómo va a definir ese rumbo de la política de la empresa? El rumbo, la política de la empresa. Usted quiere tener productos de calidad, tiene que tener gestión de calidad. La calidad no se hace sola. ¿Quieres hacer planificación estratégica? Sus directivos y sus o estratégicos, que son los mandos después de los mandos, o sea, está jerárquicamente hablando, los mandos altos y que son de nivel de confianza y manejo, igual que los medios. Y ya está la parte operativa y de auxiliares, de apoyo, de soporte.
Entonces, los misionales, ya pasamos a ya les di un ejemplo de procesos de dirección estratégicos. Los procesos misionales o clave son la razón de ser de la organización, los que generan directamente el producto o servicio que satisface al cliente. Y si no lo recordamos, vamos allá a revisar las grabaciones de María José cuando estuvieron con ella haciendo esas evidencias de atención y servicio al cliente, que también hablaron de la plataforma estratégica. Y allí un ejemplo sencillo, la producción, la venta, la logística, la toma de inventarios. Esos son claves porque son misionales. Son los llamados procesos misionales o claves. Los procesos de soporte o apoyo, pues brindan los recursos y el soporte necesario para que los procesos misionales y de dirección funcionen como un reloj. Un ejemplo, la gestión de recursos humanos es transversal. El mantenimiento es transversal. El registro contable para tener una buena salud financiera y una buena lectura de estados financieros es transversal. Miren que no es que soporte de telefónico de un call center, es los procesos de soporte, los procesos de apoyo. Ese servicio al cliente también sería transversal. Pero de los que estamos tratando con la toma de inventarios son los que les estoy dando aquí, de ejemplos, los que les estoy aclarando el concepto. Partes interesadas sería cualquier individuo, grupo o población que puede ser afectado por esas decisiones tomadas por la organización, como clientes, proveedores, accionistas o empleados, de que es súper sencillo ahí. ¿Cómo elaboramos esa evidencia? Primero que todo, vamos, como un primer paso, vamos a definir estas partes interesadas. Por eso les acabé de dar los conceptos generales que van a utilizarse en la evidencia. Cuando yo identifico quiénes inician y reciben el resultado del proceso logístico. En resumen, ahí ustedes tienen su guía, pero ese es el resumen que les estoy guiando. Es decir, que como primer paso en su evidencia del mapa de procesos, usted va a definir partes interesadas y sus necesidades. ¿Cómo los define? Hablando desde el proceso, con entradas y salidas. Identifico quiénes inician y reciben el resultado del proceso logístico. Un ejemplo para que me entiendan mejor. Aquí hay mucho retail en Colombia, ¿cierto? Entonces, una tienda de uno que es nuestra tienda favorita. Yo compro en de uno, por ejemplo. Obvio que compro en otras partecitas también, pero de uno me ayuda a mantener mi bolsillo con salud financiera. Porque antes mercaba en Jumbo y no me daba. O sí me daba, pero no era. Depende de lo que usted tenga en su bolsillo. No es que le esté haciendo publicidad, les estoy dando un ejemplo. Entonces, el retail más querido por los colombianos, así como dicen que el SENA es la entidad más querida por los colombianos, estoy segura que el modelo de uno es hoy en día muy querido por los colombianos y más con esta inflación que impacta tan negativamente en los bolsillos colombianos. En ese ejemplo, entrada sería al lado izquierdo, clientes, necesidad de productos en stock, o sea, la disponibilidad. Cuando hablamos de necesidad de productos en stock, estamos hablando de necesidad. Precios competitivos. Estamos hablando de las tiendas de uno. ¿Quiénes son los clientes que tienen la necesidad de productos en stock? Disponibilidad de ese producto y precio competitivo. Significa que usted tiene un precio asequible para esa clientela. Desde la entrada al lado izquierdo, recuerden que estamos poniendo el ejemplo para identificar esa definición de esas partes interesadas y sus necesidades, o sea, las entradas y las salidas. Porque usted ahí está identificando quiénes inician y reciben el resultado de ese proceso logístico, recuerden. En la entrada, en la dirección, estamos hablando de la necesidad de información financiera y de inventario para la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para tenerle a ese cliente, que fue la primera entrada que describí, esos productos en stock. ¿Qué salidas que irían al lado derecho del mapa de procesos? Clientes,
necesidades satisfechas, productos disponibles para la venta. ¿Qué pasa en las tiendas de uno cuando es quincena? Que no hay suficiente producto porque todos se los llevan por precios competitivos. Ese es el modelo. Que favorece a las tiendas de uno, que tienen demasiado volumen de compra, o sea, compra. ¿Qué favorece el precio competitivo? El volumen de venta. Es decir, que la necesidad del cliente de comprar, ¿sí? Esa sería. Y desde el punto de vista de dirección, ¿qué necesitamos para tener esa disponibilidad de unidades requeridas? Necesitamos reportes de inventario, es decir, contabilidad del stock, rotación, diferencias. ¿Me entendieron bien con ese ejemplo retail? Si me entendieron bien, denme una manita arriba. ¿No? Bueno, Valentina me entendió. Lina, muy bien. ¿Qué más aquí? Pasamos a la parte de como un paso dos que nos da la evidencia. Ahí definimos ya los tipos de procesos. Ya es más claro si usted ya tiene identificadas esas entradas y salidas. Recuerden, las entradas van al lado izquierdo y las salidas al lado derecho. Las define de acuerdo a esos procesos que le expliqué. Es decir, si son de misionales claves, si son de dirección, si son de soporte o apoyo. Cuando yo estoy acá, que me están pidiendo definir, miren acá, definir los tipos de procesos que existen, estamos hablando de definirlos como tal. O sea, usted tiene que tomarse el trabajo de definirlos como clasificando los procesos de la organización en esos tres tipos de procesos. Entonces usted puede hacer una tablita que le ayude a identificar los estratégicos. Un ejemplo en nuestra logística colombiana, planificación estratégica, como le dije ahora, la gestión de la calidad. Pero ¿cómo se llamaría eso en intervención de toma de inventarios? En lo que es esa planificación estratégica y la gestión de calidad, porque ese sería el tipo de proceso estratégico, o sea, de dirección de la alta gerencia. Yo defino las políticas de inventario. Un ejemplo, la periodicidad del conteo. Mire, es que todo tráigalo al detalle de lo que usted va a ir a hacer. Esa política de inventario desde lo estratégico, desde lo de dirección, o sea, esta primera, le estoy dando un ejemplo allí, sería periodicidad del conteo, un ejemplo. Otra, el método. Otra, el nivel de servicio. En misional, un ejemplo que se da acá en Colombia. Las compras, gestión de inventarios, esa toma de inventarios, almacenamiento y distribución. ¿Por qué tan importante esa gestión de inventarios en ese almacenamiento y distribución? Porque es el proceso central, ejecutar el conteo físico de ese inventario, comparar con el sistema y reportar diferencias. Siempre reporto diferencias. Ya usted ya después con ese reporte de diferencias va a hacer otra tarea para hacer que no se vayan las ganancias por allá. Ya, o sea, que se vaya mucho dinero por ahí. Y en el soporte apoyo, una gestión de recursos humanos y de TI, o sea, de sistemas de información, mantenimiento, porque recuerde que eso es lo transversal, lo de apoyo. Provee el personal en lo que es talento humano. En el software y hardware, porque si usted, por ejemplo, en el ejemplo de tiendas de uno, usted tiene que tener un cajero con el sistema en perfecto estado para poder que todo ese volumen de ventas, o sea, la cantidad de clientes que van por esos precios competitivos se pueda atender. Y el estado óptimo de las instalaciones, que tenga un mantenimiento perfecto, porque recuerde que en un supermercado hay perecederos. En este ejemplo que le di nomás. Como paso 3 ya,
Usted identifica el flujo del proceso de toma de inventarios. Mire que él se lo está llevando a el flujo de inventarios, perdón, al flujo de mercancías, pero en lo que es la toma de inventarios. Es el flujo del proceso de toma de inventarios. O sea, usted está acá mirando el proceso de toma de inventarios para tener un correcto flujo de mercancía. ¿Y cómo identifico ese flujo de ese proceso de toma de inventarios? Desgloso esas actividades del proceso misional, de esa toma de inventarios y las áreas que intervienen. Ejemplo, en el proceso clave, ¿qué hago? Toma de inventarios. Hago el conteo cíclico en una bodega de alimentos. Pongamos este ejemplo, un conteo cíclico en una bodega de alimentos. ¿Qué hago primero? Este es un ejemplo de el flujo de proceso de tomas de inventarios. ¿Dónde? En una bodega de alimentos. Cualquiera, genéricamente. Es que no tiene que... Por eso le dije que en esta evidencia no tiene que ser tan específico. Lo importante es que sepa hacerlo, porque si sabe hacerlo para uno, lo puede hacer para varios. Bodegas de alimentos, pues muchas. Vamos a ver cómo se hace el conteo cíclico para esa toma de inventarios, que es un proceso clave, recuérdenlo. Uno, planificación, que eso es lo estratégico logística. Definir ese calendario de conteo. Mire cómo lo llevo al detalle, de lo macro al detalle. Defino el calendario de conteo y el método. Si es cíclico, anual, etcétera. O sea, usted ahí ya va y revisa el componente técnico, el componente formativo, el material de aprendizaje que tiene allá, el material de formación, e identifica cuáles son esos métodos. Eso ya lo tiene que saber usted. Yo aquí le estoy dando es un ejemplo. Dos, hago una preparación, o sea, apoyo almacén. Mire que les estoy dando la identificación de procesos. En procesos clave de toma de inventarios, aplicando el conteo cíclico a esa bodega de alimentos colombiano, primero planifico. Y eso es lo estratégico logístico. Defino el calendario de conteo y el método. Dos, preparación, ya es apoyo almacén, o sea, voy bajando lo que debe hacerse para poder hacerlo correctamente esa toma de inventarios. ¿Y ahí qué se hace? La organización de la bodega, la revisión de ubicaciones. ¿Qué hago en apoyo almacén? Retomo, organización de la bodega, revisión de ubicaciones y equipos. Recuerden que ustedes tienen escáneres, montacargas, porque están en una bodega de alimentos colombiana, cualquiera que usted tenga. Le estoy dando como un paso a paso de esa toma de inventarios como ejemplo. Como tercer punto, de ese paso 3 que tiene la evidencia de identificación del flujo de proceso de tomas de inventario, le estoy dando un ejemplo. La ejecución del conteo, que eso lo hace misión, es misional, misional almacén, o sea, el almacén. El operario cuenta físicamente la mercancía y registra eso lo registra en el sistema de información que manejen, un WMS o un ERP. El conteo físico con el registro del sistema de información. Esos son sus productos. Quien interviene, el sistema de información, es el apoyo. Si usted no tiene el sistema de información como apoyo, ¿cómo va a hacer ese registro? Usted hizo el conteo físico, ¿cierto? En la verificación y conciliación. Usted ya pasó de ejecución del conteo, que el operario contó eso físicamente, ¿cierto? La mercancía. Eso no, la mercancía y lo registran en el sistema de información. Como les digo, puede ser un WMS o un ERP. Generalmente, un ERP le ayuda a llevar, ese sería el sistema de información. El que usted, hay unos que tienen uno, otros que tienen otro, depende que se maneje en esa bodega de alimentos que le estoy colocando de ejemplo. Pasa a la verificación y conciliación, que eso es ya misional control de inventarios. Mire que le estoy dando cada pasito del proceso misional de toma de inventarios y la área. ¿Y qué área lo hace? Ahí compara ese conteo físico con el registro que se hizo en el sistema de información.
¿Quién es el apoyo? El sistema de información. Yo estoy verificando y conciliando que ese conteo físico de la mercancía se hizo correcto, o sea, se registró correctamente. Y como quinto punto de ese ejemplo que les pongo de conteo cíclico de esa bodega de alimentos, está el ajuste y el reporte. ¿Cuáles son las áreas? Misional, logística y estratégico gerencia. ¿Por qué? Porque si hay diferencias, se investiga y se realiza el ajuste contable. Mire que hay una investigación, pueden haber procesos disciplinarios. Allí se genera el informe de contabilidad de inventario. ¿Quiénes intervienen? Contabilidad, que recuerden que es soporte apoyo, o sea, apoyo, y gerencia, que es estratégico para la toma de decisiones de por qué hay una diferencia en ese inventario. Eso todo lo tiene que plasmar, todo ese macro lo tiene que llevar a una representación gráfica que es el mapa de procesos, que ese sería el cuarto paso de la evidencia. Utiliza una herramienta ofimática, la que usted quiera, Canva, Miro, bueno, usted busca cuál es de acceso libre para dibujar el mapa siguiendo esa estructura de entradas y salidas. Recuerde, entradas a la derecha, salidas a la izquierda y los tres tipos de procesos. El proceso misional de toma de inventarios debe ser central, recuérdenlo, acá en el cuadro. Ahí les da una cibergrafía mostrando su interconexión con los demás. Listo. Esa es, y ya me llegó la hora de irnos, y esa es. Yo quiero que ustedes se den cuenta que sus evidencias son ahora más avanzadas. Son más de gerente logístico, de coordinar un proceso logístico. Para coordinar, usted debe tener el conocimiento completo en engranaje integral. Debe de lo macro a lo específico. Lo específico, en el ejemplo que le di, ¿qué es lo último que se hace en eso? Es ese ajuste y reporte. Le dije, ¿ahí quién intervienen? Ahí interviene la contabilidad y la gerencia para la toma de decisiones de ese registro. Pero ¿quién hizo todo? Todo lo hicieron paso a paso. Se planificó, se preparó, se ejecutó el conteo, se verificó y se concilió y por último se hizo el ajuste y el reporte. Es solo un ejemplo. Usted va a hacer el suyo. La siguiente evidencia hace parte de esa misma competencia, pero con el resultado de aprendizaje 4. Y ahí tú ya identificaste todo esto que te dije de cómo hacer la toma de inventarios, pero acá ya lo que se va a hacer es el informe de control y seguimiento de un inventario aplicado al proyecto formativo. Miren que es largo y tendido y deben de hacer un informe. Ya no acepto evidencias que vengan de varios archivos. La evidencia debe venir en un solo PDF si son varios archivos. Ya deben de ustedes saber procesar el archivo y unirlo en un PDF. Eso ya es una habilidad que deben de tener a estas alturas del aprendizaje. Bueno, Sí, entonces, ¿de qué señora. se trata la evidencia para cerrar con esa competencia de inventarios? Nos dice que hagamos ese informe de control. Ese informe de control es el que nos va a decir a nosotros qué lineamientos tomar. Ya nos ayudamos de un mapa de procesos. Ahora vamos a hacer un seguimiento. Ese informe se hace para controlar, para hacer seguimiento, para hacer hallazgos. Miren que hablábamos de la diferencia del inventario, ¿cierto? Si usted no hace un control, un seguimiento, por ahí se le pueden ir muchas de sus ganancias. Digamos que usted no lo va a hacer para ningún tercero. Usted va a ser el dueño de esa cadena de supermercado, superéter, va a comenzar en su barrio y se va a volver mejor bueno, se va a volver mejor que un de uno a su forma y toda esa ganancia para su bolsillo. ¿Y qué va a impactar? Va a impactar en que le va a dar empleo a toda su comunidad porque usted va a empezar en su barrio. No estoy diciendo que todos, estoy dando solamente una idea. Y usted va a hacer una diferencia al modelo de D1. Por ejemplo, uno que encuentra en D1, y hablo de D1 porque creo que todos hemos comprado en alguna oportunidad en D1, que
falta como ese calor humano siempre. Y eso que ellos tienen unas formaciones, unas inducciones, unas reinducciones en las que ellos deben de decir un eslogan. ¿Quién me dice cuál es el eslogan de la tienda de uno? O ese, de ese propiamente que pusimos de ejemplo hace un rato. ¿Nadie? ¿Qué le dicen a usted cuando entra de uno en la cajera? Un tip, pues, para ahí, para que me la Bien- diga. ¿Qué? Bienvenidos al de uno. Bienvenidos a tiendas de uno, sí, eso. Y lo saludan. Ellos no tienen mucho servicio al cliente. Carlos, dime. Ellos dicen que de uno, de todo. Eso bien, baja la manito, muy bien. Pero, ¿qué le gustaría? Mire que ese modelo, yo recuerdo quién lo trajo y obvio que lo compraron y se volvió así como compraron Hatsu, las cosas buenas las compran, los modelos de negocio también los compran. Pero mire que no es tan complicado hacerlo desde que haya que un volumen correcto de ventas para que usted pueda tener un precio competitivo. Deberían de, como consulta, buscar cómo nació de uno y ver cómo impactó a la comunidad, porque para nadie es un secreto que ellos dicen que la mejor calidad a precios muy bajos y que impactó en el bolsillo colombiano. A mucha gente le ayudó de uno. Yo por eso quiero de uno, porque me parece que yo nunca compraba en uno. Las tiendas existían y yo pues nunca como que me iba con curiosidad. Cuando alguna vez entré y vi que sí era calidad y cambié mi estilo de compra a pesar de que no, digamos que al principio no había la necesidad de cuidar tanto el bolsillo. Pero des en cuenta lo que sí ha impactado a los colombianos. Entonces yo se los digo es porque ustedes también pueden, para los que se van a ir por esa línea, o pueden tener bodegas de alimentos para distribuirle también a esas tiendas. ¿Qué hacen ellos? Ellos, si ustedes se fijan, ahora en adelante se van a ir a hacer mercado, que todos deben de hacer mercado, me imagino, sus esposas o sus esposos, o los apoyan o se van juntitos o mandan a un hijito cuando ya son grandes, o en fin, todos en algún momento van a hacer mercado o van a comprar algún producto. Se van a dar cuenta que en los productos, como siempre está el fabricante, quien lo produjo. Y este modelo está tercerizado, tienen muchos aliados y está bajo una sola marca, pero los aliados son, pues, la marca, Hornitos, creo que es la marca de panadería, de pan, de parva, lo que llaman parva, panadería, todo esto de repostería. Se llama Hornitos, pero dependiendo de la ciudad, muchas veces, si usted va a una ciudad diferente, está un proveedor. En la misma tienda de uno están vendiendo en la misma marca. Si se va para, no sé, el Valle del Cauca, si se va para Antioquia, si se va para Bogotá, para Cundinamarca, para la zona de Tolima, Huila. Yo he estado en varias partes del país, para Urabá, y a veces el proveedor cambia y todos los entran en esas plataformas de distribución, en estas plataformas de distribución. Miren el modelo, es muy bonito, es muy bonito. Y se puede hacer una copia mejorada. ¿Quién dijo que uno no podía copiar? Uno puede copiar, pero poniéndole el alma de uno y mejorándolo. Uno puede exportar mejorando lo que tienen los clientes. Por eso es que usted tiene que hacer también base marketing si quiere ser exitoso. Y en esta evidencia, lo que se busca, porque fuimos al tema, pues por el tema de la toma de inventarios y del control y el seguimiento. Pero más era porque en las clases a veces se nos presentan casos bonitos que podemos mirar, ver por qué se volvieron tan, tanta ganancia, tan productivos
tan eficientes en su manejo de inventarios. Ese sería un ejemplo excelente para revisarlo. Bueno, y en esta evidencia, la GA 521-010-1062, recuerden la competencia, y sus resultados de aprendizaje 3 y 4, actividad de aprendizaje 1, AA1, guión evidencia 12, V202, informe de control y seguimiento de inventarios, consiste en elaborar ese informe que realmente lo que nos lleva es que analice la gestión de esos inventarios, identifica esas debilidades y que proponga un plan de mejora. Ahí sí en la empresa proyecto formativo, como usted ya levantó todo un mapeo de procesos de toma de inventarios, usted ya la tiene clara. Ahora lo que va a hacer es hacerle el informe. Entonces yo le recomiendo que haga el mapeo de acuerdo a la empresa que usted va a desarrollarle este informe, porque si no, hace doble trabajo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Estructurar el informe y tener esas definiciones claras. Entonces, uno, en general es análisis de inventario actual. Ahí el uno que está ahí es análisis de inventario actual. ¿Qué va a ser? El tipo de mercancía y el almacenamiento. Ahí describe los productos. Voy a darle un ejemplo. Perecederos, materia prima, producto terminado, porque estamos hablando de una cadena de suministro completa. Ahí usted ya, tipo de mercancía, ahí lo llenó, porque describió los productos. ¿Y cómo se almacenan? Ejemplo, estanterías, perdón, esa estantería selectiva, a granel, refrigerado, ahí ya le di unos ejemplos. Una empresa de manufactura de muebles, para irnos para otro sector, para otra actividad económica. En Bogotá podría tener materia prima, ¿cierto? ¿Qué tendría de materia prima? Madera y herrajes. En productos en proceso, partes sin ensamblar para los muebles, ¿cierto? Y en producto terminado, comedores, sillas. Bueno, tanto producto terminado con lo que tiene que ver con muebles. Almacenamiento en estanterías de servicio pesado y zonas de secado. Recuerden, les estoy dando un ejemplo ya de una empresa manufacturera, ¿de qué? De muebles en este caso. ¿Qué va a tener de apoyo? Un sistema de información, las llamadas TICs. Usted menciona el software usado para este registro. Un ejemplo, en el ERP hay SAP. Ustedes saben que muchos tienen SAP. Oracle. En el WMS, el Warehouse sería un ejemplo de WMS. O sea, el sistema de información que utilice su proyecto formativo. Recuerde, la empresa proyecto formativo. ¿Qué métodos de control de inventario? ¿Qué método utiliza para valorar y controlar el inventario? Ejemplo, el FIFO. Ejemplo, el LIFO. Ejemplo, el promedio ponderado, que ya hicieron una evidencia atrás. De allá la primerita evidencia acá, que creo que se nos salió esa Junior. Bueno, ustedes saben de qué evidencia, la primera del cuadro comparativo. ¿Y qué más tienen que hacer? Ahí ya hizo el análisis de inventario actual. Mire, le recuerdo en forma general. Tipo de mercancía y almacenamiento. Usted coloca, describe esos productos y recuérdelo. Si son materia prima, producto terminado, productos en proceso, ¿cierto? Si es insumo y cómo se almacena. Tiene en cuenta el sistema de información, si eso es un ERP, un WMS, le di ejemplo de cuál. Usa usted, identifica el método de control de inventario en ese informe. Estoy hablando del informe. Acá, cuadro comparativo, usted ahí ya tiene los métodos identificaditos para que los pueda manejar. Aquí, qué más debe hacer en este informe de control? Mire que acá está el instrumento para que lo descargue, porque ahí dice que tiene, yo le estoy haciendo resumen.
Ahí ya analizó. ¿Qué más hace? Hace la gestión de inventario actual, o sea, la elaboración del informe como tal. ¿Qué debe tener ese informe escrito? Conteo físico y trazabilidad. ¿Cómo se realizó ese conteo físico? Le voy a dar un ejemplo. Ahí sería del ejemplo que le di, el conteo cíclico diario por referencias de alta rotación, A y B. Usted hizo el conteo. Mire que usted ya tiene que tener esa capacidad de poderlo describir. Lo está plasmando en un informe. Y conteo anual para referencias de baja rotación sería C. Trazabilidad, cómo se rastrea el movimiento de la mercancía. Un ejemplo, desde la recepción con códigos de barras o el RFID hasta la ubicación con número del pallet y ubicación de estantería. Por eso hicieron, creo que ustedes hicieron un código de barras, no, todavía no. Sí, ustedes tenían unos ejercicios en el componente formativo donde les explicaban, era más explicativo. ¿Qué más describe? Ya hizo el conteo físico y trazabilidad con lo que le acabo de dar del ejemplo. Las políticas de inventario, describe las reglas internas. Un ejemplo, política establecida. O sea, usted ya habla de la política de inventario. Y en esa política de inventario describe que las reglas internas que le aplican al inventario. Política estable sería un stock, porque tiene un stock de seguridad de 15 días. Miren lo que nos pasó en pandemia. Los stocks de seguridad eran muy puntuales. Eso nos enseñó también a que no podíamos ser tan puntuales en los stocks de seguridad. Entonces, acá la política, ejemplo, le estoy solo dando un ejemplo de política estable, un stock de seguridad de 15 días. El punto de reorden se activa cuando el stock llega a 50 unidades. Ese es el reorden, 50 unidades. O se exige una contabilidad de inventario superior al 98%. Eso sería la política de inventario. En indicadores de gestión ya también miraron los KPI, ya miraron esos componentes formativos ustedes. La rotación de inventario sería un indicador de gestión. Mide qué tan rápido se vende el stock, o sea, el costo de mercancía vendida sobre el inventario promedio. Recuerden. Un alto indicador es bueno para, ¿qué? Para la mayoría de productos. Esa sería la rotación de inventario. Le estoy dando solo indicadores que debe manejar en el informe. El nivel del servicio mide la capacidad de la empresa para satisfacer los periodos a tiempo. Eso no está acá, se lo estoy yo explicando aquí en esta sesión en línea. Cuando usted mide el nivel de servicio, usted está identificando esa capacidad que tiene la empresa para satisfacer pedidos a tiempo. Entonces, ¿cuáles serían? Pedidos satisfechos sobre pedidos totales, porque se relacionan con la escasez. Y otro indicador de gestión KPI sería contabilidad del inventario. Ese porcentaje de coincidencia entre el inventario físico y el sistema. Si usted en el sistema tiene un número de unidades de inventario físico, un número perdón, un número de unidades, ¿cierto? Que no coinciden ahí, no hay ningún porcentaje, o sea, el porcentaje de coincidencia bajo, digamos, que no le coincide con el sistema de información que dice, en el sistema de información dice, tengo tanto inventario, ¿cierto? Entonces un indicador sería inventario físico coincidente sobre el inventario total que se hizo con el conteo. Recuerden que se hace físico. ¿Qué más veo? El 3. Identifico esas, aquí ya me centro en las debilidades. O sea, yo ya le estoy dando como los puntos que usted debe seguir en la evidencia. Identifico las debilidades. ¿Cómo hago? Ya hice un análisis. Identifiqué las fallas. Entonces, un ejemplo de debilidades para que me entiendan mejor.
Una baja contabilidad, un ejemplo del 85%, debido a que no se realiza conteo cíclico diario y el registro manual genera errores, porque no está haciendo una toma de inventario diaria, cíclica. Entonces eso genera errores al hacer el registro manual. Esa es una baja contabilidad. Eso es un ejemplo del 85%. Eso es una debilidad. Obsoletos, altos niveles de inventario obsoleto o de baja rotación. Eso crea pérdidas. Estoy dándole ejemplos de esa identificación de debilidades que usted debe hacer en el informe. Usted lo basa en el análisis, esa identificación de fallas. Y un ejemplo, ahí mismo cabería la tecnología. El software, por ejemplo, el WMS, no se utiliza correctamente o está desactualizado, que muchas veces pasa eso. Ese es el basado en el análisis, identificando las fallas. ¿Qué está haciendo? Identificando debilidades. A eso le debe hacer un plan de mejora. Entonces, ese plan de mejora para el control y seguimiento propone acciones específicas para corregir esas debilidades. Unas acciones propuestas para este ejemplo que les estaba dando. En la baja contabilidad del 85%, porque no se realiza ese conteo cíclico diario, usted, ¿cómo mejora? Implementa un conteo cíclico, establece un plan de conteo cíclico diario para esas referencias de mayor valor y rotación. Clase A, recuerde que usted hizo una evidencia en la que identificó cuáles son los inventarios clase A. Es que usted no le tiene que hacer a todo el supermercado, en el ejemplo, a toda la bodega del inventario, porque ustedes saben cuántos recursos se van para invertidos para hacer toma de inventarios tan grande. Usted se va a la clase A. ¿Por qué? Porque son las referencias de mayor valor y rotación, con el fin de alcanzar una contabilidad del 99% en 6 meses. Usted se pone un placito, 6 meses. Si ve las pequeñas acciones, las mejoras a nivel estratégico que puede llegar a tener. La capacidad en TIC volvamos al ejemplo, obsoletos. Los obsoletos eran altos niveles de inventario obsoleto o de baja rotación. Entonces aquí usted va a capacitar al 100% del personal de bodega en el uso del WMS para garantizar el registro oportuno de entradas y salidas. ¿Listo? Una simple inducción, porque el sistema está actualizado, el WMS, pero no los está utilizando. Entonces usted le hizo una inducción y garantiza ese nivel de registro, esa contabilidad del 99% de 6 meses. Mire que todo va concatenado, todo va con un engranaje. Y la mejora de trazabilidad, asignar códigos de barras a todas las ubicaciones y exigir el escaneo de cada movimiento para rastrear el flujo de mercancía. Mire lo sencillo, usted está tomando como plan de mejora para el control de seguimiento del ejemplo de la identificación de debilidades que le di. Les voy a mandar en el chat Google una consulta de unos videos de YouTube menores a 10 minutos. Se los he estado mandando en el resumen de la clase para que busquen qué es un mapa de procesos como consulta ya, para terminar, y que ustedes puedan identificar cómo se explica la estructura de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que les comenté acá. Buscan así, mapa de procesos y sus tipos. Y cómo hacer un mapa de procesos, un tutorial sencillo sobre la construcción visual de un mapa de procesos logísticos. Lo puede buscar cómo elaborar un mapa de procesos diagrama CIPOC en mayúscula fija. CIPOC, se los voy a poner acá en el... Ah, bueno, Jefferson, si estás por acá o Valentina, cuéntale que usted es compañero tuyo. CIPOC, así lo buscan. Otra metodología. Ese es un diagrama CIPOC. Ahí, mire.
o otra metodología. Buscan un videíto que diga así, tutorial sencillo sobre la construcción visual de un mapa. Lo buscan cómo elaborar un mapa de procesos, diagrama SIPO u otra metodología. Ese le sirve para la primera evidencia. Y la segunda puede buscar como consulta, les estoy diciendo. Claro, me puedes escribir. Carlos, me puedes escribir, claro que sí. El informe de control y seguimiento van a consultar. ¿Cómo consultan los YouTube menores a 10 minutos que digan toma de inventario físico y conteo cíclico? Describe la importancia de la toma física y el método cíclico para la contabilidad del stock. ¿Cómo lo pueden buscar para que les vaya bien buscando esos YouTube cortos? Sobre conteo cíclico o inventario físico, así. Le ponen menor a 10 minutos. Y los pueden compartir en el chat. Hagan la consulta y los pueden compartir para que enriquezcan su conocimiento. Un video explica mucho. Yo porque vengo y les digo acá todo a detalle, pero un video es más chévere. Y pueden buscar también indicadores de gestión, que buscan de indicadores de gestión de inventarios. Mire que si ustedes conocen bien los indicadores de gestión, que es lo que se ve como la fotografía del diagnóstico, ¿cierto? Y en resumen, muy un resumen ejecutivo, se podría decir. A detalle son los KPIs. Esos los explica, o sea, busca esa consulta, indicadores de gestión de inventarios, explica los KPIs clave como rotación y nivel de servicio de la logística. ¿Cómo lo busca? Busca el YouTube sobre indicadores de gestión logística. Así, indicadores de gestión logística, KPIs de inventario. Usted puede buscar, para buscar buenos videos, utiliza la función de búsqueda para encontrar videos cortos y de calidad que se ajusten a esta consulta que le solicité. Bueno, me place mucho verlos. Ya habíamos llamado lista. Me encanta que se pongan al día en sus evidencias. Recuerden que esta de mapa de proceso se vence este es domingo y la siguiente se vence el otro domingo. Entonces, tienen, digamos que algunos tienen 3 evidencias pendientes. La del lote, la del mapa de procesos y la del informe. Cuídense mucho, pues. Un abrazo gigante. Me agrada verlos. ¿Me pueden dar una manita arriba, por favor? Un corazoncito. Despídense, pues. Gracias, profe. Chicos, hay algo que... Ay, sí, 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 grabamos. Yo siempre me pongo mal cuando veo que no grabé, pero sí grabé. Bueno, un abrazo, pues, cuídense mucho.